Hola, mi amor. La vida de Isabel y Antonio era tranquila, rutinaria y sin nada especial, si no fuera por los vecinos, o mejor dicho, un vecino en particular, un joven llamado David, que se había mudado recientemente a su edificio. Todo comenzó cuando Isabel y Antonio tuvieron un pequeño problema, aparentemente insignificante, música demasiado alta proveniente del apartamento de al lado. Otra vez él, dijo Isabel con irritación, encendiendo el televisor y levantándose del sofá. ¿Cuántas veces más? David parece no entender que hay gente viviendo al lado. Antonio asintió en silencio, absorto en su teléfono como de costumbre, pero levantó la vista al ver que su esposa se preparaba para salir. ¿A dónde vas? Voy a decirle que ya es muy tarde para conciertos. Isabel abrió la puerta y se dirigió decididamente hacia el apartamento del vecino. David, resultó, no era el grosero ruidoso que Isabel imaginaba. La puerta fue abierta por un joven desconcertado con auriculares en el cuello. Oh, disculpe, no me di cuenta de que era tan tarde, se disculpó de inmediato. Estoy trabajando en un proyecto, editando una pista musical. Isabel, que esperaba encontrarse con un vecino irritado, tal vez incluso agresivo, se sintió un poco confundida. No es nada, es solo que es tarde y mi esposo y yo no podemos dormir, dijo ella con un tono más suave. Así comenzó su extraña historia. Al principio, hubo pequeñas conversaciones a través de la puerta, luego Isabel notó que cada vez que salía al pasillo, David parecía tratar de estar cerca por casualidad. Probablemente lo hace a propósito, pensó Isabel, pero algo dentro de ella le decía lo contrario. Antonio, como siempre, no notaba nada, absorto en sus juegos de teléfono, e Isabel de repente se dio cuenta de que su corazón comenzaba a latir más rápido al ver a su vecino. Cada vez que se encontraban en el pasillo, notaba cómo cambiaba su estado de ánimo. ¿Qué me pasa?, se preguntaba sentada en la cocina, revolviendo el té con una cuchara. No, nunca había pensado en engañar a Antonio, pero algo en este joven la atraía, tal vez su sinceridad, tal vez la forma en que sabía escuchar. Estos pensamientos surgían cada vez con más frecuencia, haciéndola pensar en él. Y un día, cuando Antonio se fue de viaje de negocios, David llamó a su puerta pidiéndole ayuda con una receta. Se sentaron en su cocina, hablando de música, de la vida, de todo lo que se les ocurría. En ese momento, Isabel sintió que todo había cambiado y que la vida, tal vez, nunca volvería a ser la misma. Solo quedaba una cosa, tomar una decisión. Isabel miró a David. Sus ojos brillaban, y ella sentía como su propio corazón latía con más fuerza con cada palabra que él decía. Estaba mal, y ella lo sabía, pero una fuerza dentro de ella le impedía poner fin a ese encuentro. Su vida con Antonio se había convertido en una rutina, vivían como vecinos bajo el mismo techo, casi sin notarse, y allí estaba David, joven, vivo, real. Isabel se dio cuenta de que tal vez no era David quien la traía, sino el mundo de nuevas posibilidades que le abría. Hablaron durante mucho tiempo, sin darse cuenta de cómo pasaba el tiempo. Afuera ya había oscurecido, e Isabel sintió cómo crecía la tensión interna. Se levantó para poner la tetera, pero sus manos temblaban traidoramente. David se acercó. «¿Estás nerviosa?», notó, tocándole suavemente el hombro. «¿Estás bien?». Su corazón latió más rápido y por un segundo se quedó paralizada. Sin saber qué responder, una lucha se desató dentro de ella entre el sentido común y el sentimiento que cada vez más se apoderaba de su mente. Solo que... Isabel tragó saliva, tratando de mantener la compostura. «Creo que estoy cansada. Y... bueno, ya sabes». David pareció entender sus dudas. Dio un paso atrás, pero su mirada permaneció atenta, casi tierna. «No quiero ponerte en una situación incómoda», dijo en voz baja. «Solo me alegra que podamos estar así de cerca. Creo que nos encontramos por una razón. Nos merecemos. Te mereces más en la vida». Esas palabras la tocaron profundamente, como si alguien hubiera abierto una vieja herida, y el dolor que había ocultado durante tanto tiempo bajo una máscara de indiferencia brotó de repente.
Te mereces más, repitió en su mente. Y él tenía razón. Eso era exactamente lo que siempre le había faltado, la sensación de que no era solo una esposa, no solo una vecina o ama de casa, sino que seguía siendo una mujer, viva, capaz de sentir. David, no. Susurró, apretando el borde de la mesa. Lo siento, su voz era suave, casi suplicante. No quise. Se quedaron en silencio, y en ese silencio había tanta incertidumbre que una avalancha estaba a punto de desbordarse. Pero en sus sienes latía, esto no debería suceder. Su familia, su vida habitual, todo eso no podía ser destruido solo porque una vez se permitió sentir algo diferente. Creo que es mejor que te vayas, dijo finalmente, tratando de que su voz sonara firme. David se quedó un momento, mirándola, como si esperara que ella cambiara de opinión, pero Isabel no cedió. Entonces asintió en silencio y, cerrando la puerta casi sin hacer ruido, se fue. Isabel se quedó sola en la cocina. Se sentó, abrazándose a sí misma, con el corazón pesado, como si se hubiera traicionado a sí misma al permitir que esto sucediera. ¿Pero qué había traicionado exactamente? El matrimonio con Antonio hacía tiempo que no era lo que ella había imaginado. Pero era eso una razón para buscar consuelo en los ojos de un joven vecino. Pasó toda la noche sin poder dormir, los pensamientos daban vueltas en su cabeza como un torbellino, y cada vez volvía a la misma pregunta, ¿qué sigue? Al día siguiente, Antonio regresó de su viaje de negocios. Estaba de buen humor, habló de sus asuntos, cenó, vio las noticias y, como siempre, se sumergió en su teléfono. Isabel lo observó, pero ya no podía percibirlo como antes. Todo lo que había sucedido en los últimos días parecía haber dividido su mundo interior en un antes y un después. Sentía que ya no podía vivir como antes, pero estaba dispuesta a cambiar algo. Pasó una semana, y luego otra. Isabel y David no se vieron, y cada día ella esperaba que todo se olvidara, que volviera a su vida normal. Pero, al regresar del trabajo, se encontró de nuevo con él en la escalera. Estaba de pie en un rincón, jugando nerviosamente con las llaves. Hola, dijo él cuando ella se acercó. Su voz sonaba contenida, pero sus ojos preguntaban. Isabel se detuvo, sintiendo cómo volvía a surgir esa tensión. Hola, respondió ella en voz baja. Por un segundo, hubo silencio entre ellos. Ambos entendían lo que estaba pasando, pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. Isabel no sabía qué decir, y David la miraba con ojos inquisitivos, como si esperara una decisión de ella. Es mejor que no nos crucemos, dijo finalmente, sintiendo que su voz temblaba traidoramente. David la miró durante unos segundos, luego asintió. Entiendo. Se dio la vuelta y se fue, e Isabel se quedó parada en la escalera, dándose cuenta de que su historia aún no había terminado. Estaba parada en el rellano de la escalera, como en una escena ridícula de una película. Bueno, pensó, toda mi vida se ha convertido en un melodrama. Solo falta la música. Suspiró, miró hacia la puerta de su apartamento y, sin entender por qué, decidió que la mejor manera de lidiar con sus propios pensamientos era un baño caliente y chocolate. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó mientras se sumergía en el agua. Soy una mujer de 40 años, pero me comporto como una adolescente, me enamoro y luego no. David, Antonio. ¿De quién estoy enamorada? Ay, ¿por qué me atormento? ¿Será solo la crisis de la mediana edad? ¿Debería conseguir un gato? Isabel sonrió tristemente ante sus pensamientos. ¿Un gato la salvaría de tal confusión interna? Antonio, como siempre, no notaba nada. ¿Cómo podía alguien ser tan tranquilo? Siempre con el teléfono, siempre absorto en lo suyo, noticias, trabajo. Quizás simplemente no sabía qué era el amor. ¿O ella misma lo había olvidado? Isabel volvió a reflexionar. O tal vez todo esto. Y se rió en voz alta, son esas aburridas horas que Antonio pasaba en el teléfono. Aunque, programas o fútbol, da igual. El romance se fue hace mucho y no vuelve. Unos días después,
Isabel se encontró con David de nuevo. Fue tan inesperado y tan inoportuno. Esta vez regresaba de la tienda, cargada de bolsas, como un verdadero caballo cansado. Hola, volvió a decir él cuando la vio. Isabel suspiró mentalmente. ¿Por qué nos encontramos en los momentos más inoportunos? Como si fuera a propósito, salí con una chaqueta vieja, sin maquillaje, el pelo revuelto y erizado por el viento. Se sintió incómoda, quería pasar desapercibida. Vaya, encuentro del siglo. Él, como siempre, perfectamente arreglado, y yo parezco un siaburma después de 2 días de paseo en la mochila. Ay, hola, intentó poner una sonrisa amable, aunque sabía que parecía más una mueca. David, al parecer, no notó nada. Él, como antes, la miraba con esa misma mirada que hacía que Isabel se sintiera incómoda. ¿Por qué es tan educado? ¿Es una especie de venganza?, pensó con sarcasmo. ¿Te ayudo con las bolsas?, preguntó él, sin darse cuenta de que su dignidad ya se había desvanecido. No, yo puedo sola, intentó negarse, pero una de las bolsas cayó al suelo, esparciendo manzanas. Claro, el momento perfecto, pensó Isabel, recogiendo apresuradamente sus frutas fugitivas, sintiendo como su cara se ponía roja. Ya no sabía qué era peor, la situación en sí o el hecho de que ahora cada vez que estaba cerca de él comenzaba a ponerse nerviosa y a temblar. Escucha, Isabel, dijo David de repente, cuando ambos se agacharon para recoger las manzanas, no quería ponerte en una situación incómoda. Vamos a llevarnos como vecinos, sin todo esto. Isabel se quedó paralizada por un segundo. Ay, palabras de oro. Por fin, pensó, aunque algo dentro de ella suspiró con decepción. Ajá, así de simple, primero apareces, pones mi vida patas arriba, y ahora vamos a ser solo vecinos. Claro, respondió con entusiasmo, aunque por dentro ya se imaginaba cómo el destino se reía de ella. Bueno, pues ya está, punto final. Isabel asintió afirmativamente, sabiendo que era un autoengaño. Las siguientes semanas trató de mantener la distancia. De nuevo la rutina habitual, Antonio con sus noticias, la televisión, el trabajo, todo como antes. Definitivamente es la crisis de la mediana edad, se rió para sí misma. Solo tengo que esperar a que pase. Pero algo en el fondo de su alma no la dejaba en paz, de nuevo ese vacío interior que ahora no podía ignorar. Un día, al regresar a casa tarde por la noche, Isabel notó una nota extraña. Estaba debajo del felpudo de la puerta de David. La curiosidad femenina no le permitió pasar de largo. Era un pequeño trozo de papel con una letra descuidada: perdóname, no puedo vivir sin ti. ¿Qué demonios? Isabel giró el papel en sus manos, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Se giró como una ladrona, pero no había nadie alrededor. Todo esto parecía absurdo, pero una parte de su cerebro ya estaba dibujando escenarios como en las películas, donde todo termina con confesiones inesperadamente románticas. ¡Ay, esto es lo que me faltaba! ¿Tonterías? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Durante varios días vivió en tensión, la nota no la dejaba en paz, los pensamientos no la dejaban en paz. ¿Tiene a alguien? Ella le escribió la nota. Isabel comenzó a pensar con horror: David podría haber hecho una broma tan tonta conmigo. No podía pensar en otra cosa. Pero una noche llamaron a la puerta. ¿Otra vez tú? Se sorprendió Isabel al ver a David en la puerta. Perdona que haya venido de nuevo, pero no podía esperar más. David estaba claramente nervioso, jugando con unos papeles en sus manos. No es solo la nota. Es... bueno, todo lo que no he podido decir. Isabel se quedó paralizada, su compostura desapareció por un segundo, estaba lista para bromear, pero David estaba tan serio que sus palabras se quedaron a medio camino. Isabel, probablemente esto sea una locura, comenzó él. Ella pensó: sí, estás leyendo mis pensamientos. Él continuó: perdóname, no puedo dejarlo pasar así como así.
Nuestro encuentro no es casualidad, eres más para mí que una simple vecina, más que una simple conocida. Claro, pensó Isabel, sintiendo como su cerebro comenzaba a resistirse. Así de simple, llegas y me sueltas todo esto. Espera, lo interrumpió, tratando de asimilar lo que acaba de oír. ¿Quieres decir que todo este tiempo tú? Sí, respondió David en voz baja, su voz era firme, pero sus ojos revelaban dudas. He intentado ignorarlo, pero no puedo. Isabel no sabía qué responder. Una parte de ella insistía en que era un completo absurdo, pero su corazón hacía tiempo que seguía otras reglas. No sé qué decir, susurró, sintiendo una creciente agitación interna. Isabel se quedó en silencio, mirándolo. Estaba frente a David, y todo lo que ocurría le parecía completamente increíble. En su cabeza rondaban pensamientos, ¿cómo es posible? Tenía una vida normal, tranquila, y de repente todo se derrumba bajo el peso de una confesión romántica. ¿Esto es una broma o me lo parece? Quería decir algo, reaccionar de alguna manera, pero las palabras se le atascaban en la garganta. En esos momentos, la ironía solía salvarla. Estaba acostumbrada a reírse de sus sentimientos complejos, a ridiculizar situaciones que parecían incómodas. Pero ahora su escudo habitual no funcionaba. ¿Te das cuenta de que esto es una locura?, logró decir finalmente, sintiendo cómo le temblaba la voz. Somos solo vecinos, apenas nos conocemos. Lo entiendo, la interrumpió David, apretando nerviosamente los papeles en sus manos, pero a veces pasa. Uno no entiende cómo empieza, pero ya está sucediendo. Oh, claro, empieza así de simple, como un guión de telenovela, pensó, tratando de calmar el caos interno. Pero su sarcasmo interno no la salvaba, todo era demasiado real para poder ignorarlo. Isabel intentó encontrar algo de racionalidad en la situación. Tengo un marido, llevamos muchos años viviendo juntos. Sí, no todo es perfecto, pero no eres feliz, dijo David en voz baja, levantando la vista hacia ella. Isabel sintió como toda su defensa se derrumbaba. Sí, no era feliz y ya no podía negarlo, pero ¿cómo admitirlo siquiera ante sí misma? Qué fácil era, te dicen que te falta felicidad y de repente decides que tienen razón. Se quedó en silencio, dándose cuenta de que toda su vida era una serie de compromisos y concesiones silenciosas. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió viva? ¿Cuándo latió su corazón más rápido por algo que no fuera ansiedad? Antonio estaba a su lado, pero hacía tiempo que había dejado de ser su apoyo, su relación se había convertido en una rutina donde cada uno vivía en su propio mundo. David, no lo entiendes, susurró finalmente, cerrando los ojos como si intentara huir de la realidad. No es tan simple. Tengo obligaciones, no puedo destruirlo todo. Temo que sea una ilusión pasajera. Él guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que puedo dejarlo todo así como así? ¿Te imaginas lo que significa? ¿Cómo cambiará todo? Mi vida, su vida. Isabel hablaba cada vez más rápido, su voz se volvía aguda, intentaba convencer no solo a él, sino también a sí misma. David se acercó, su voz era baja, casi un susurro, te ruego que te sinceres contigo misma. Mereces ser feliz. Isabel volvió a oír esas palabras, de nuevo él decía lo que ella no se atrevía a decir en voz alta. Ya no podía contener ese dolor, su vida se había detenido en algún punto entre el entonces y el ahora. Isabel sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía tiempo que no lloraba, parecía que todas las lágrimas habían quedado en el pasado, donde aún creía en los milagros y soñaba con un gran amor. Pero ahora no pudo contenerse. Es imposible, susurró, bajando la cabeza. Todo es demasiado complicado. Él extendió la mano y le tocó suavemente el hombro, pero Isabel retrocedió, como si ese toque fuera doloroso. Lo siento, dijo, bajando los brazos. No puedo. Se giró para irse, pero su voz baja la detuvo. Esperaré, dijo él.
En su voz no había reproche ni ira, solo paciencia y comprensión. Isabel no se dio la vuelta, entró en el apartamento y cerró la puerta, sintiendo como su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Se apoyó contra la puerta y cerró los ojos, intentando regular su respiración. Todo lo que estaba pasando parecía una pesadilla. Su razón le decía que estaba haciendo lo correcto, pero su corazón dolía como si acabara de cometer el mayor error de su vida. Pasaron unos días e Isabel volvió a su rutina. Antonio, como siempre, estaba absorto en su trabajo, sus conversaciones se limitaban a discutir asuntos domésticos. Pero ahora su vida parecía aún más vacía que antes. Despertándose en mitad de la noche, Isabel se dio cuenta de que no podía soportarlo más. Sus sentimientos hacia Antonio se habían enfriado hacía tiempo, y ya no podía engañarse a sí misma ni a él. La vida con él se había convertido en una costumbre. Pero la costumbre no es amor. Al día siguiente, se decidió a hablar. Antonio, como siempre, estaba absorto en las noticias cuando ella empezó a hablar. Ni siquiera entendió de qué estaba hablando hasta que oyó que quería irse, entonces dejó el teléfono y la miró. Isabel, ¿estás loca? Su voz sonaba irritada, como si ella hubiera dicho algo banal. ¿A dónde vas a ir? Lo hemos arreglado todo, lo tienes todo, ¿qué te falta? Su corazón se encogió. Eso era todo. Esa era su respuesta a todo. Quiero ser feliz, respondió ella en voz baja y cerró la puerta tras de sí. Amigos, muchas gracias por su atención. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse al canal. Para ustedes no es difícil, y para mí es un gran apoyo. Y hasta el próximo relato de vida fascinante.